Anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, Volvió el dúo dinámico. y que te acorralaba. Anoche soñé contigo, No hay para nadie. soñaba que te besaba. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Buen día, buen día, buen día, buen día. Ya pague, ya pague, ya pague. Gira a la izquierda. A Carajo, continuación, de Guarequí, ¿qué carajo? Sí. Ey, buenas noches a todos. Llegó el guajiro, de la mano de un zafiro. La mami que en mi vida dio un giro. ¿Sabes? Su pelo, su boca, su suspiro. Si me besas como si me diera en el pecho un tiro. Le doy un beso muerto de la risa. Nací streameando con dedicación, con una webcam vieja y poca iluminación. Soñando despierto el estar allá y romper la... Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Fuerte el aplauso. Yo estoy muy contento, primeramente porque ayer estuve de paseo y la gente me saludaba, me decían, Lula, te amamos, siempre te vemos, nos gusta mucho la participación de Maximiliano, en serio, de los mejores fichajes en años. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les va? Yo muy contento. ¿Saben por qué? Porque arranca Lula Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. Es la primera vez en la historia de este programa que hay aplausos reales. No sé si están festejando porque ya terminó. Sí. Ya terminó la primera temporada. No, mentira. ¡Epa! Lauri, ¿se puede hacer una temporada desde otro país, de otro continente? Estaría bueno eso. Tramítame, por favor. Hoy tenemos un programa muy especial con invitados de lujo. Va a estar Domingo Ayala. Sí. Me gustaría que esté también Silvita Aguilar, por lo menos para despedirse de mí. Ni en pedo estará en este edificio. Ella estará allá por Miami también. Sí. Yendo a cubrir las noticias allá. Con mucho profesionalismo. Y me dijeron, o sea, justamente quería llamarle a Silvita porque me hablaron mucho de ella ayer. Yo me fui al Mercado 4 como para dejar de pensar en ella un rato y todo el mundo me decía, qué linda pareja hacen con Silvita. Sí. Realmente se nota que tienen una conexión, se nota que tienen un feeling, como lo tenés también con Cami, Jamín, Lauri Saldívar Sí. y Maximiliano. positivo. Sí, señor. La gente ya está escribiendo a toda velocidad en el chat. Están preguntando por qué el horario ya de Estados Unidos estando acá. Pero estamos haciendo una prueba, chicos. Tenemos Sí. que empezar a mimetizarnos. Seguramente pocos entendieron esa palabra porque no todos son letrados como yo. Pero es para empezar a inmiscuirnos, como, Sí, ¿cómo sí. se dice? Buen día, Ariel. ¿Qué tal, Porquesa? ¿Cómo estás? Último Sí. programa desde Paraguay. Pero se puede decir último porque después ya volvió Reina y voy Sí. a hacer otra vez programa. O sea, en Paraguay antes de viajar, pero ahí muy rebuscado ya. Bueno, chicos, hoy último programa en Paraguay antes de irme a los Estados Unidos para cubrir el Mundial y luego volver. Eso es lo que quería decir. Ya arranca Lulax Supremo All Around the World. Vamos a estar por tu país, vamos a estar por tu ciudad, vamos a visitar el mundo entero con este programa de éxito. Vamos a llevarle el camarógrafo a Maximiliano, sí señor. Sí. 3 días de antigüedad son suficientes. Confiamos plenamente en él y ciegamente en él. Quiero hablar con ella, por favor. Quiero hablar rápidamente con la chica de lentes, que no es Cami ni Jazmín. Muy buenos días, Lauri Saldívar, ¿cómo estás? Ah, ¿está borracha? ¿Qué pasa? Buen día, Lauri, ¿cómo estás? Tengo 2 mil, me cuesta. Epa, así me dijo, así me dijo. Lauri, ¿todo bien, vio? Todo bien, todo bien. Último Estoy- programa, el día más feliz de mi vida. Sí. ¿Por qué así? Porque estoy feliz porque te vas a ir. Ya arranca Lulax Supremo, No. último programa en Paraguay. Les espero. Perdón. Pasa que no sabía a qué hora íbamos a empezar, pues. Sí. Lauri, ¿cómo te sentís de que tu pequeño retoño, tu pequeño bebé, tu pequeño pichón,
por fin siente poder en sus alas para volar. ¿Viste? Así nomás es. En tan Con solo... unos meses de antigüedad ya estás. Pero vos crees, Lauri, realmente que yo me merezco todo lo que me está pasando. Sí te mereces. A vos te conocen más que a otras personas, por ejemplo. ¿Qué? ¡Epa! Un segundo, tampoco así. Vamos a ver. Para enaltecerme a mí no tenés que bajarle a los demás. No, mi nombre es. Así no con Sebastiano. ¿No se va? ¿O sí? Así no con... A ver, no sé ni siquiera los nombres de los que están en la ¿Por qué cueva. no le conoces? A ver, otro. Nadie más. Lauri, primera vez en la vida que me decía algo lindo. ¿Qué pasa? Nada, estoy feliz porque te vas a ir a Estados Unidos. Ojalá que te Mira, llegue hasta, corta. hasta me lloró un lado de mi ojo. No sé qué significará. A mí que te escupiste. No. ¿Vos estás diciendo que yo soy un falso, Lauri? No, para nada. Acá están llegando a full los mensajes. Algo que tengas para decirle a toda la gente que vamos a tener hoy en este programa, Lauri Saldívar. Vamos a comer mucho, vamos a tomar mucho y van a haber muchas chicas. ¡Epa! Así luego. Me gusta, carajo. Bueno, gracias, Lauri. Ahora quiero hablar con la que está a tu lado, la que no es Jazmín. Porque acabo de escuchar que va a haber, Maximiliano, va a haber muchas chicas. Quiero hablar rápidamente con ella. A Maximiliano, yo le estoy metiendo en problemas, porque me parece que él tipo, no quiere hacer las cosas mal y se arma un quilombo ahí. Buenos días, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Cami, ¿por qué hoy te pusiste colorete? ¡Epa! Es la primera Claro vez. que no, siempre me pongo. Quería ver nomás si es que estabas atenta. Cada vez ¿Qué te más pasa, loco. cerdo? Ah, vos decís que yo no te presto atención No, y ya no hablas más conmigo, o sea, de mí con tu mamá. nunca hablé de vos. Vos tenés los ojos hinchados, ¿por qué así? ¿Vos lloraste? Pregunta seria, Cami. O sea, parece que te pillé todito. Te pillé todito, Cami, ¿o qué onda? ¿O qué ondis? Sí, estoy muy triste porque te vas. Pero eso es para crecer, Cami, vos que tenés que estar feliz. Sí. Después vos le vas a contar a nuestros hijos. ¿Vas a crecer o te vas a ensanchar? Me ensancho en una parte, pero creo que eso el privado podemos hablar. ¡Epa! Bueno, gracias, Cami. Ok. Sí, porque si no, no vamos a ir todos. Sí. Y no quiero tampoco yo ser desubicado acá en mi programa en vivo y en directo, que nos mira mucha gente. Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente del Mercado 4 que me recibieron con mucho amor. Hubo uno que otro que me gritó Badulaque. ¡Epa! También tiene razón. Sí. No se olviden que nos pueden enviar su mensaje al 0984-499-125 contándonos si nos van a extrañar, qué opinan de que me voy de viaje, pueden preguntar por qué no mandaron gente más capacitada, miles de cosas al WhatsApp. Sí. Y hablando de leer cosas, voy a leer rápidamente a la gente del chat, que le acabo de tratar de cosas, Le acabo de cosificar a mi gente del chat. Ayer nomás salió una foto con HC y hoy ya tiene su remera colorada. No te fuiste, pito, ya puerquesa. Buen día, Byron. Silvita no llegó porque le pusieron cepo los de la PMT. Estacionó mal. Voy a llamarle rápidamente porque este tipo tiene muy buena fuente. Diría yo que es periodista también. Siempre sabe todo lo que pasa. A ver, le llamar rápidamente a Silvita Aguilar. Hola, chicos. Mate con Lulax y equipo. Dicen acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, porquesa? Bien, dice Maxi. Si no me atiende es porque realmente pasó algo malo. Qué linda estuviste ayer, Laura, dicen acá. ¿Dónde va? ¡Epa! Muchas chicas, sí, será lo mejor, dice acá Pedriño. Sí. Hermosa Cami. Cami parece el Joker. Lloró de alegría porque ya no puede esperar a que te vayas. Sí. Pero si yo, por ejemplo, traigo dólares, ahí voy a ser más lindo para Cami. Sí. Bueno, voy a esperar que para todas, dice Lauri. ¿Qué pasa? Ah, ustedes son ¡Epa! interesadas. ¿Ustedes quieren un hombre proveedor en su vida? No. Qué Sí. fuerte, ¿eh? Sí, El sí. miedo a inseguridad es bloqueada. ¿Sabes que yo? No, sí, voy a llevar mucho legalmente, no puedo mentir. Buenos días, los Terian. Hola, amor, dice Franchise. Hola, amor. Anoche le escribí a Fabi Martínez. ¡Epa! No lo voy a negar, estaba en un momento de debilidad y le dije, Fabi, realmente no puedo dormir, me duele la panza, tengo mucha ansiedad.
No sé realmente qué me depara el destino, no sé, el futuro es muy incierto. La gente ya está publicando en Twitter que el país es muy generoso. Tienen razón, pero me hace sentir un poco inseguro. ¿Qué me dijo ella? Tranquilo nomás, Que guau, que con eso yo ya estoy tranquilo. Sí. No, ya no puedo ni comer ahora. Ah, si Fai te dice que estás tranqui, yo no. Sí. Yo me pongo más nervioso otra vez. Porque a mí nadie no me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Estoy empoderado ya. Sí, señor. Bueno, vamos al momento más importante, por favor, Cami. Quiero que venga conmigo. Sí. Pido disculpas ahí a la persona que puso el zócalo. Adelante. No se olviden que nos pueden mandar sus mensajes deseándonos buen viaje también. Deseándonos, digo, como una forma de decir nomás. Aunque hoy viene una persona que va también a el mundial. ¡Epa! Envíanos tu mensaje al 0984-499-125. Quiero decir nomás algo, mi producción. Me quiero quejar. Porque hace como 2 días ya rompí mi cuadro y no me trajeron más. Mi cuadro que estoy vestido de chanchito. Después del mundial recién se va a arreglar, ¿vio? Que no trabajan acá en la serigrafía, no trabajan porque... pusieron plata para mi viático ustedes. Para mi viático ustedes. Permitime dudar. Denle me gusta al en vivo. Dicen acá, ¿qué tienen que darle, Ari? ¡Me gusta, carajo! Por favor, ahora sí. Basta de preámbulos. Vamos al momento más importante del programa. El momento el cual todos viven esperando. Sí. El momento que termina ese momento y realmente el programa ya es increíble. Nos vamos a hablar de otro programa, me dice Lauri. Bueno, ahora sí, vamos rápidamente. Por última vez en Paraguay. Por ahora. Hasta cuando vuelva. O sea, ¿se entiende ya? Vamos a los titulares. Jaegli a favor de Marilina. No es ninguna terrorista. Lo que es bajo legalmente. Muchas veces uno por desconocimiento termina sin poder formar parte de algo tan lindo como es esta ceremonia del mundial. Sí. Y nada, le mandamos mucha fuerza a Marilina. Esperemos que pueda arreglar todos sus papeles y que se vaya con nosotros. Que se vaya a mi lado, lo en el vuelo. Para quedar como que yo soy capé también de Marilina. ¡Epa! Eso es lo que me da un poco de rabia de repente, que cuando sale en la noticia que alguien va a cantar en algún lugar o que tal cosa, la gente, uno ya critica. Ah, ¿y por qué no se va otra persona? Digo nomás que me siento identificado con Marilina, porque cuando se sabe que yo me voy al mundial, todo el mundo dice, ah, ¿y por qué no se va nomás Maxi, el camarógrafo? Pues sí sabe hacer las cosas, no como ese baula que Lulax, Sí. que dice todo grosería encima. Me va a hacer pasar pelada. Soy tierno. Bueno, basta. No. Le mandamos fuerza a Marilina. Siguiente, por favor. Espera, ¿qué? Conductora. No, puedes poner la música. Conductora de TV española se empelotó en vivo. Mira, espero nomás que mi director Oscar Marín no agarre inspiración de la TV española. Porque si no, voy a terminar yo desnudo y la gente vomitando. Es lo más probable. Aunque legalmente, chicos, yo le voy a decir algo. Yo me miro al espejo y legalmente siento que soy lindo. Tipo, siento que soy tierno por lo menos. Pues tengo yo lo mío. Sí, dice Cami. Lindo estás ya. ¿Por qué Cami hace así? ¿Qué significa? Sí. Maxi es testigo, después le vamos a preguntar. Perfecto. ¿Sabes qué? No quiero ser pesado, pero ¿te puedo pedir más agua, Lauri? 15 de oro plaga. Lauri, voy a decir que esto ya es mi primer paso a empezar a ser ya un mal conductor y tipo malo con mi producción. Sí, señor, dice, bueno. Pero a vos te molesta que yo te pida agua en vivo. No pasa nada porque estamos en streaming. Bueno, no, nada más se desfila Lauri porque yo soy celoso. Bueno, vamos a leerle rápido a la gente, ¿eh? Me encandilan esos labios, Cami. ¡Epa! Son un ordinario acá, porque no estaba hablando realmente de sus labios. ¿Cómo vas a ensancharlo ancho? Dice.
Buen día, Losteria. Con que no te hayan dicho, está todo bien. Se viene Silvita Supremo, dice. Sí. Desde el lunes Maxi Supremo. Lulax, ¿te parece que alguien que entra a las 10 de la mañana en su laburo y vive solo en su departamento puede tener depresión? Dicen. ¿Pero por qué? Pero no importa dónde vivas, ni a qué hora te despiertes. Cualquiera puede estar pasando por esa situación. Y desde acá te extiendo mi mano y te digo, no estás solo. Puedes contar conmigo. Si un día sentís que ya no podés más, podés escribirme a mi Instagram. Sí. A mi Marecos. Bueno. ¿Cuántos días te vas, Lula? Todavía no sé. Depende mucho del albirro. ¿Cuándo limpia? Modo seleccionado hoy. ¿Pueden poner por favor la música de la albirroja? Dicen acá. Howpay, ¿cómo andamos, Team? Hola, gordo plaga. Hoy todos somos listas. La gente ya me está politizando y no me gusta eso. Ustedes, chicos, tienen que ir a votar, pero no tienen que votar influenciados por mí. Ustedes tienen que votar a lo que ustedes crean lo mejor. A lo que ustedes crean lo mejor. Seguimos con los titulares rápidamente, rápidamente. Me voy rápido. Perdón. Ahora sí. Naomi Koyanagi es la nueva Miss Residente paraguaya. A ver, de vuelta. Naomi. Sentí que vibró algo. Pisa nada más despacio, la abrí más de pea. Como penbaite mi cámara ya. Naomi Koyanagi es la nueva Miss Residente paraguaya en los Estados Unidos. Rápidamente, Jazmín, ¿me puede buscar por favor la foto de Naomi Koyanagi? Un apellido bien nuestro. Sí. Quiero conocerle a nuestra nueva representante. Verá que le vamos a invitar a Naomi si es que está en los Estados Unidos. ¡Epa! Señor, deja de romper la pelota, me mandó un sticker Silvita Aguilar, le voy a llamar. Me mandó un sticker muy agresivo y... Hola. Buen día, Silvi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo estoy bien, pero me contaron que te pusieron cepo. La persona que te contó es la misma persona de ayer. Sí. ¿Cómo lo supo? Silvita Aguilar. Yo te voy a decir algo, Silvita. Mañana mismo se va a contactar contigo un guardia de seguridad porque tengo miedo ya. Esta persona sabe mucho de vos. Me preocupa demasiado. ¿Pero La en verdad serio que te pusieron cepo? Claro que no. Silvita, por lo menos tenés que actuar, Silvita, para que la gente crea este misterio. Misterio, el que escribe, ¿verdad? Parece que sí. Sí. Mismo misterioso. Pero Silvita, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Vos estás acá por el canal? Estoy bien. Estoy por el canal, estoy desayunando. ¡Epa! Viste que hoy en mi último programa me gustaría que vengas a despertar de mí. Bueno, me voy a ir más tarde. ¿Qué ¿Cuándo? me voy a ir algo para Vamos a comer asado. asado luego? Sí. Pero a esta hora. Vamos a desayunar Sí. asadito. Sí. ¿Asadito? Sí, Bueno, te dale, esperamos, sí. Con más toca. Sí. Dale, ¿Cortá vos, sí? ya está. Dale, vos cortás. No, cortá vos. Vos me llamaste. No, cortá vos. Ah, chao. Ni no sirve más su pantalla táctil. Escuchá cómo está agarroteándole a su celular. Bueno. Falta la transmisión en Kik, dice acá. Dijo nunca nadie. Adelante, Sí. por favor, con la foto de Naomi. ¡Epa! Epa, mira un poco. Qué bella Naomi. Lindo está esa. Vamos a tenerle sí o sí de invitada Miss Paraguay, residente de los Estados Unidos. Bueno, perfecto. Seguimos, por favor. Me gusta cómo pasamos rápido de Tito el Bambino a la música de noticias. Es espectacular. Sí. A los titulares. Perfecto. Sol Mendoza lanza mensaje a los albirrojos. Piensen en nosotras para meter goles. Sol Mendoza, te voy a decir algo. Los jugadores de la albirroja van a pensar en sus esposas.
Sí. Van a meter gol. En sus familias no van a pensar en vos. A no ser que estén solteros. Ahí Sí. les permito. Pero mientras tanto vamos a cuidar, por favor, la integridad de la familia. Respeto, el amor y la educación. Es lo que nos va a llevar al campeonato del mundo. Así que les mando un abrazo a mis amigos personales, los jugadores de la Albirroja, que todas las mañanas miran el programa. Sí. Señor. Aunque ustedes no lo crean. Aunque me llamen loco, aunque me digan, Lula, sí, y después te despertaste y después te caíste de la cama. Aguante la Albirroja y aguante el Lula Supremo. Prácticamente lo mismo. El único que no fue convocado por Alfaro. Sí. Sin embargo, sí me convocaron. Y voy a estar ahí. ¿Y sabes qué? Y le voy a desenmascarar a todos esos que me están tratando de farsante. Y es, Gustavo Gómez, ¿cómo andamos? ¿Ah? Acá la gente no me cree que nosotros crecimos juntos allá en Misiones. ¿Qué tal por qué esa? Gustavo Gómez, ¿cómo andamos? Sí. Ah, bueno. Ya está. Dios, patria y familia. Sol Mendoza, vestite, por favor. Sí, señor. Alex Arce, hablando de jugadores de la selección. Alex Arce, que es un jugador de la selección, ¿verdad, Ari? Sí. Fue declarado hijo directo en su valle. ¡Epa! ¿Qué yo tengo que hacer, Lauri, para que me declaren hijo directo del barrio Ciudad Nueva, por ejemplo? Maxi, ¿te puedo pedir? Quiero hablar con ella rápidamente. Yo legalmente siento que ya he hecho mucho por mi barrio. Mucha gente conoce el barrio Ciudad Nueva gracias a mí. Y la mayoría de los lugareños de mi barrio que me ven me dicen, qué loco, Capé, te volviste famoso, hey. ¿Ah? Buen día, Lauri. ¿Qué tengo que hacer, por favor? ¿Puedes buscar algún tutorial o algo así para que me hagan hijo directo? Y este es un jugador reconocido en el barrio, todos le conocen y seguramente propusieron su nombre. ¿Vos qué tal te llevas con tus vecinos? Tipo la comisión vecinal y eso tiene que poner también. Más o Sí. menos, sí. Y que hayas hecho algo positivo por los ciudadanos de tu barrio. ¿Viste que en la plaza que está cerca de casa se llama el Batallón 40? Sí. Y ahí hay algunos próceres. ¿Vos decís que no se puede poner también mi foto ahí? Yo creo que sí se puede. Eso sería un buen motivo. ¿Vos decís, Lauri, que van a vandalizar mi estatua así de que se hace? Sí. No, sí, capaz sí. de los otros, pero el tuyo no. El mío van a respetar completamente. Sí, re. Lauri Saldívar, por favor, conseguime un poco lo que se necesita y yo le voy a pedir a la gente de mi barrio que haga. Dale. Porque yo siempre digo que el barrio Ciudad Nueva es clave. Y ayer lo dijo también Salvador Icar. Sí. Totalmente, ahí tenés que empezar. Sí, señor. Antes de ser concejal. Bueno, gracias, Lauri. Disculpame, Maxi, que te molesté. Nunca más, ¿eh? Seguimos, por favor. Dale, perfecto. Sí. Pechean. ¿Ah? Esta Lauri, voy a decir algo. Es la peor. Eso vos copiaste perfectamente. ¿Sí? Entonces Sí. está re bien escrito. Pechean no pasarse de la raya con las comidas típicas. Pechean y se piden, Gina, ¿verdad? Ayepa. Sí. Que se acerca a todo la época de San Juan. Entonces, hace fresquito, la gente de repente está abrigada. Cuando hace fresquito, da gusto comer. Eso es Sí. cierto. Es una realidad, eso es un facto, como dicen los jóvenes. Entonces, si es que van a comer comidas típicas, chicos, por lo menos traten de medirse. O si no, se van a ensanchar, como dice K. Mi comida favorita, por ejemplo, es la chícharo trenzado, exactamente. El Sí. chícharo trenzado. Aunque él puede ser lo que quiera. Porque bueno, puede decir que el chícharo trenzado es masculino o femenino. Porque si bien, bueno, no voy a ampliar porque si no nos vamos todos. ¿Qué No. pasó? Bueno, Jamí me pidió que me callo, me da un trenzado y bueno, perfecto. Misterio, ¡Epa! mi amigo, me desperté tarde hoy, disculpa. Entre ellos son amigos. Por favor, no dejen que Fanny pase migraciones con el traje del pájaro campana. Digan que se albidonó con
El pánico de Fabi. Solamente que es un observador de UP. Pero, ¿por qué será que dicen que ¿por qué será que dicen que el pájaro campana es de mala suerte? Si el pájaro campana le acompañó a la selección en todo tiempo. Sí, En los buenos momentos y en los malos momentos. sí, Me parece muy... ¿Sabes qué es lo que me parece muy careta? Querer adjudicarle a una persona todo lo malo, ¿entendés? Tipo, eso me parece muy gaso. Porque... imagínate como yo... Yo te digo algo, yo me llevo a sacar media foto nomás con algún jugador de la selección. Ni voy a borrar otra de mi galería para que ni yo lo pueda ver. Porque me van a vincular directamente Sí. con la yeta. Sí, Directamente sí. con la mala suerte y eso está muy mal. Así nomás. No, vos solo así dicen los que no tienen un buen criterio. Vos sos mufa, dicen. Mufa que no decimos acá. Se dice yeta, en todo caso. Que diga mufa Lauri que está la mitad del año en Argentina, de visita. ¡Epa! Con su amor. Bueno, Pedriño, vos sabés que la gente se conoce ya acá, Lauri. Me gusta lo que estamos creando o me asusta. Porque dicen acá, Pedriño, mi socio, viernes ya tomamos algo, No me imagino Pedriño tomado, si ya sobrio lo es, así medio, pues tarará. sí, Imagínate, cabrón. Ayer me tacleó el tipo, o sea, yo estaba hablando ahí con el presidente de un banco, no sé qué, vino y me tacleó. A pelula, Mi bro, estoy un poquito ocupado ahora, te pido mis disculpas. Disculpa, bro, se mandó moda. Pero le mandamos un saludo a Pedri. Perfecto, sí, seguimos, por favor. Tenemos mensaje de WhatsApp. Adelante, porque hoy reventó WhatsApp. Me están diciendo que se colgó la compu de Haas. Que hay tantos mensajes que tipo tenemos que leer ahora o si no, no llegamos. Adelante, por favor, con los mensajes. Hola, Lulax. Ya le extraño a Silvita. Sin ella el programa no tiene vida. Con ella todo es más bello. Le mandamos un saludo a su novio por lo que está escribiendo ahí. sí, Y yo también siento lo mismo realmente. Si por mí fuera, que venga todos los días Silvita. sí. Hola. Buen día. Vamos a tener hoy el programa, pregunta Sí. Valiente. Sí, Valiente. Vamos a tener programa. Buen día, Lulax. Con mi esposa vemos todos los días la repe del programa. ¿Será que le puede mandar un saludo? Hoy es su cumpleaños. No. Yanina se llama. Gracias, crack. Mira, tiene su foto con su esposa, ¿eh? Sí, obvio. Sí, Feliz cumpleaños, Yanina. Te mando un abrazo. Muchas gracias por vernos todos los días. Te mando un beso. Y le mando un saludo también a tu novio Osvaldo, tu marido. ¡Epa! Se despertó hoy temprano para preparar una sorpresa para la repetición. Eso me parece algo muy loco. Así que nada, les deseamos un feliz cumpleaños y que estés súper bien. Hola, Lulax y equipo. Vamos que vamos. Éxito, papá. Fuerza. Abrazo. Un saludo de la cuadrilla del flaco. Tipo, otra cuadrilla es. Y manda una foto a un capibara que dice estamos en vivo. Voy a decir algo. La señora Blanca, si quiere, puede iniciar acciones legales por este plagio a su identidad. Bueno. Vení, por favor, un ratito. Ja, estamos bien, ¿verdad? Hay todavía muchísimos roles en el chat, como si fuera que se conocen, como si fuera que le está preparando el desayuno, lo cual me da un poco de miedo, porque gente grande, ya son. La gran mayoría ya trabaja, ya estudia, ya hace algo en su vida. Por favor. Basta. Epa. Bueno. Ahí le responde, edulcorante nomás, tranqui. A tu vuelta. Mira lo que dice acá Misterio. Yo siento que Silvita Aguilar va a renunciar a este programa porque dice lo siguiente. A tu vuelta, envío un video a producción para que se vayan revelando más misterios. 100% Yeta es eso, dicen acá. Voy a hacer una pregunta acá y quiero que me digan sí o no, nomás todo lo que estamos acá, si es que pueden. sí, ¿Para ustedes es Yeta el pájaro campana? no, No, tenemos sí, tenemos no, Cami, vos. Eso es lo que pasa. No puede ser Yeta si nunca ganamos nada. O capaz que nunca ganamos nada por eso. Es para pensar realmente. Yo le voy a decir algo. Fay Martínez es una mujer que tiene bien planteadas las cosas porque no cualquiera se va a animar a hacer eso. Sabiendo
que todo el mundo dice que es tipo Bolapá, que todo el mundo dice que es Jetta. ¿Entendés? Y la gente del chat puede poner uno si piensa que el pájaro campana es Jetta. No estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo para nada, loco. Y menos si es que es Fabi. Y mira que yo soy una persona que no me gustaría ver a Fabi con el traje de pájaro campana, porque no me gustaría verle luego vestida. ¡Epa! Con todo respeto, Siempre yo lo digo desde el respeto. Porque Fabi Martínez es una persona que me faltó mucho el respeto también en su tiempo. Entonces yo siento que yo también puedo ser un poquito desubicado. Sí. Siempre del respeto. Jetta es ver el programa de Ale Rojas, dicen acá. Cuidado, Lulax, con las Yankees. Te pueden ver como afrodisíaco. ¡Epa! Pero me gusta que la gente me tiene fe, me tiene faith. Como Sí. dicen los chicos en inglés. Igual, yo estoy practicando ya brevemente mi inglés para hacer algún tipo de entrevista ya por allá. La gente dice ampliamente de que sí es Jetta. Bueno, podemos seguir por favor con mensajes de WhatsApp, Jasmine, si no es mucha molestia, si no es demasiadísima molestia. No. Y me gusta, no se puede. Adelante, por favor. Y me gustaría que le preparen ya, por favor, a mi invitado que está allá abajo. Buen día, equipo. Que está en otro lado, perdón. No está abajo. Está lejísimos. Buen día, equipo de Lulax Supremo. Hola, Ari. ¿Qué tal, porquesa? Se viene Ari Supremo desde el lunes, pregunta. ¡Epa! Sí. Hoy viernes, juega el Albirro, te vas a EU. Todo es lindo hoy, menos Lulax. Hablando de eso, por favor, si puedes venir, Cami, pido mil disculpas, estoy muy rompebola hoy. Estoy de rojo justamente porque hoy juega el Albirroja. Y conseguí entradas de no creer legalmente. Me regalaron por primera vez. Estoy usando para algo mi popularidad. Porque yo no digo fama, porque a mí nadie no me conoce. Así va. Están preguntando justamente acá, Oscar, si es que me puedes confirmar qué horario tendrá el mejor programa de streaming paraguayo durante el Mundial. Asumo que habla de este. Sí. Actualmente estamos pensando entre las 8 de la noche y las 10 de la noche, pero todavía no definimos bien. De igual manera, cuando definamos vamos a hacerlo como un comunicado, vamos a mostrar en todos lados. Sí, señor. Sí. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan y denle. ¡Me gusta, carajo! Sí, señor. Y si no quieren, sí, pueden entrar en su culo. Así como ahora hacen los videos de TikTok. Sí. Mi abuela me dijo que haga un video acá. Vení si querés. Y eso es viral ahora. Así que vamos a usar esa misma estrategia para volvernos más populares. Sí, señor. Siguen llegando a full WhatsApp, Chicos, ¡Epa! paren ya, por favor. Adelante, por favor. Mira un poco su sticker, Vamos a la mi abuela que mandó ese mensaje que dice: buen viaje, gordito. No puede faltar Silvita para tu despedida. Sí, ya le rogamos a Silvita que venga. En algún momento va a llegar. Hoy no puedo jugar al Albirroja. Tenemos ya predicciones para el Albirroja. Por suerte, hoy juega el Albirroja y desapareció de la faz de la tierra Ortiosita. Eso es lo Sí. bueno. Lulax, buen viaje, campeón. Que disfrute de esta aventura mundialista. Éxito siempre. Vos sabés que es muy loco porque yo no puedo creer realmente que mi tío de repente mira mi programa, en serio. Le mando un saludo grande a mi tío Enrique, a mi tía Yami. Legalmente a todos mis familiares que siempre han sido muy, muy buenos conmigo. Pues imagínate, la posición en mi casa y todos son malos conmigo también, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Este es un loco, mira qué pasa. Escribió primero, mandó su número para un sorteo que él acaba de inventar. Pidió el Instagram de Has y eliminó dos mensajes que sabrá Dios que escribió. Está escribiendo, soy de Lulax, es la arroba de Has, qué fuerte. Mira un poco, qué romántica. ¡Epa! Veo que se está acercando a ella. Cami ahora mismo le va a tirar de los pelos. ¿Qué pasa? Chico, Lauri, separale, por favor. Último mensaje, ok, perfecto. Último mensaje, me preparo. Adelante. Metió una... Esto deja en claro una cosa. La señora Blanca me va a extrañar sí o sí.
Buen día para todo ese gran equipo. Buen día, Garrapata. Unas palabras para ti. No cambies. Esa cara de chivo, ese cuello de pan trincha, ese molde de rana, no cambies. Sé siempre esa cucaracha, ese gusano, esa albóndiga con patas que te caracteriza. No cambies, tortugón. Y tenemos ahí la foto. Dice que tengas un lindo viaje y un excelente retorno, chuleta. Hasta el último momento llegan los mensajes de amor y de afecto. Fuerte el aplauso para la señora Blanca, por favor. Simplemente excelente, me gusta, me favorece la piel de carpincho. Voy a ver si me compro algún abrigo. Me deja lindo. Sí, obvio, tenés que ir con brújula y todo, ¿eh? Qué lindo. Le mando un beso a la señora Blanca, que de esta manera nos demuestra su afecto y su cariño, y su amor, y su etcétera, etcétera. Sí. Que a mi vuelta a Estados Unidos le voy a regalar para su nieto. Sí, señor. Le gusta a quien le guste, le duela a quien le duela. Bueno, vamos a leer la tapa, por favor, rápidamente. ¿Tenés la tapa, Jamín? Vamos a leer la tapa rápidamente. Vani, gente pama de pasión al birro y se declara devota del DT de Ñande Celi, dice. Tenemos acá la fotografía de Vani que voy a llevar después a casa para pegar por mi pared. Dice lo siguiente. Ese día voy a prenderle una vela a San Alfaro. Perfecto. Vamos a seguir. Tenemos una noticia buena acá. Página 3. Les muestro para que ustedes vean también, chicos. Y les leo. Una noticia embobaba a todo el Paraguay. Tras 106 días, Almir de Brum fue liberado. Dice, una noticia y gusto va. Fue la que tuvimos ayer al salir a la luz que Almir de Brum, joven trabajador que fuera secuestrado por la banda criminal EPP, fue liberado y regresó luego de 106 días sano y salvo. Su papá dijo que no pagaron ningún solo guaraní y agradeció el apoyo del rollo. Dice, mira un poco. Qué bueno. Fuerte el aplauso, por favor, para Almir. Yo digo que nos va a dar gusto estar secuestrado. Es medio obvio igual lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quiere que diga? 100 años cumplió. Mira vos. Acá tenemos también la noticia de Alex Arce, ¿eh? El pelotero albirrojo Alex Arce, oriundo de la compañía Beniloma. Beniloma fue distinguido por la Junta Municipal de Carapeguá con la declaración de hijo directo de la ciudad. Yo quiero ser hijo directo también de mi ciudad. No, hijo directo de Asunción. Sí, señor. Me gustaría... Epa. Esperame un rato. Me está faltando respeto acá en el chat. Luis López. Me está faltando respeto. Pero le voy a bloquear nomás. Porque ahora yo ya crecí. Entonces a la gente que es mala conmigo, yo le ignoro nomás. Lulax, cuidado por Estados Unidos, no te quieran tener como llaverito, dice. Qué fuerte, ¿eh? Qué suertudo. Cuidado con el tema de las entradas. Dice, Fabi, mi amor, yo creo que esto del viaje es toda una farsa, dice. Podría ser. Lulax. Los familiares de Lula aparecieron ahora en el chat durante 27 años ni un feliz cumpleaños. No, igual mi tío siempre me escribía. No puedo decir que no. Y yo tengo un primo que se llama Sergio, que la única razón para la que nos escribimos es para felicitarnos por nuestros cumpleaños, porque son medio cercanos. Y le pido a mi hermana que me recuerde luego cuando es el cumpleaños de mi primo para felicitarle siempre. Y nuestro chat es feliz cumpleaños, primo, feliz cumpleaños, primo. Hace como 6 años. Y el otro día le dije, si vos mirás nuestro chat, solamente nos felicitamos. Y me dijo, sí, ahora rompiste la Matrix, me dijo. Tipo, esa fue mi interacción con mi primo, ¿eh?
Epa, hablando de Matrix, ¡Epa! yo diría que más hablando de Transformer, tenemos una persona que está acompañándonos, está preparando asado. Me dijeron que él puso el embutido, o ella. Adelante, por favor. Epa, mira un poco. Estamos haciendo asado en vivo. ¿Con quién? Bienvenida, Silvina. ¿Qué tal, Capé? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, veo? Tranquilo, paz, Silvina, ¿y vos? Tranquilo, pa, Yarimba, yo no con el así amanecemos ya así con un asado. No quiero ser desubicado ni nada, pero ese pedazo de carne es tuyo, ¿vos pusiste? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ese pedazo de carne es tuyo, pregunto. Sí, mía es, mía es. ¿En cuánto tiempo más o menos vamos a poder probar ya la picada? Y ahora son, yo creo que para las 9 ya pueden ya está picar todo. algo. Ya está, ya. Sí. Para cuando termine el programa justito lo... ¿Podés mostrarnos, por favor, brevemente qué tenés en la parrilla? Claro que sí, Capé. Acá tenemos... Tenés que poner el micrófono por tu boca, Silvina, ¿eh? No, tenemos vacío, Capé. No sé quién compró la carne. Sí. Purete estaba la carne legalmente. Lo único malo que hizo fue que vino y metió en la congeladora y dejó ahí. Y hoy a la mañana vine, sacamos y recongelada está la carne. Para las 13 horas entonces se confirma la picada, ¿eh? Sí. No. ¿Y qué más pusiste en la parrilla? Y después tenemos chorizo, chorizo con queso y demás, sí, tipo de choricito. ¿Cuál es tu favorito? Para todo el equipo. ¿Cuál es tu favorito, Silvina? Este chorizo es lo que no sé cómo se llama, Capé. ¡Epa! Ese es morcilla. Que se hace con la sangre de la vaca, si no estoy equivocado, ¿eh? Ah, morcilla, pero tiene un color tipo verde. A modo consulta nomás, Silvina, ¿ese pedazo de hierro que hay en la parrilla qué es? ¿Cómo? Ese pedazo de hierro que hay en la parrilla, ¿qué es? ¿Cuál A la pedazo? derecha, a la derecha. Ah, este, veo. Ese. Y ¿Para este qué es sirve viejo ese? este es para limpiar así la parrilla. Ah. Eso es para limpiar la parrilla y poner al lado de lo que vamos a comer, perfecto, ¿eh? ¿Cómo que al lado de lo que vas a comer, idiota? ¿No es, vio? Ah, me tratas mal. Te estoy tratando mal porque vos estás diciendo algo incoherente. ¿Algún tip que tengas para la gente para que haga un rico asado? ¿Cómo fue que preparaste ese asado? No metan en la congeladora antes de empezar a hacer. Sí. Medio tarde llegó tu tip, ¿eh? No, y tarde llegó, pero vaya ya, pota. Echando a perder se aprende, a veces dice la gente. Acá tenemos muchos mensajes para vos. Dicen acá, ventajas de salir con trabas, que jugás todo al fútbol y te preparas asado. Sí. ¿No te parece una falta de respeto que te traten de travesti? No, legalmente me vestí hoy así porque me parece muy feo que un hombre se ponga a cocinar. Acá nomás pregunta la gente de producción si vos guardaste ahí un matambre bajo tu vestido. Sí. Se nota como... acá preguntan. Una pregunta, Silvina. La gente que pasa por ahí no te mira, no te quiere pechear el asado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué pasó? Si la gente que pasa por ahí no te mira, no te dice, no se quiere amigar contigo para comer también asado. No, si acá hay unos cuantos. Ahí está nuestro compañero Colorado que está mirando a cada rato el asado. ¡Epa! ¡Epa! Sí. ¿Pero y qué le vas a decir? Opuca y aveina, ñemboya y megatuina. La gente está pidiendo acá si por favor puedes dar una vueltita. Claro que sí, voy a dar la vuelta ahora. No, la carne no. Ahí está. No. Me asusté, pensé que iba a dar vuelta a la carne. Ah, bueno, la carne. No. No des la vuelta a nada. No claves. No. Espera, no. Acá la gente dice que se nota lo que te gusta clavar, pero no lo hagas. Una consultita más y ya volvemos. ¿Qué hay? ¿Cuál es tu comida favorita de preparar? ¿Cómo? Mi comida favorita. La que más te gusta preparar. Ah, bueno. A mí me gusta más el borí. ¿Te gusta más el borí? El borí. Hace poco vi en un clip que supuestamente salió nominada así tipo como la mejor comida del, no sé si es del mundo, algo así, pero le nominaron Sí. al borí a un premio así alto y. Sí. ¿No viste, Pio? Esa noticia. Ah, sí, vi que salió como la O esa mejor. noticia Lauri no mete en sus titulares. No, ella no mete noticias que
no sirvan. que aportan al país. Así está tapando su oído para no escucharte, Silvina. Noticias de Modeluki sí que al toque vemos que... Por algo, seguramente que son todas sus amigas. Qué Sí. puta Sus esa. íntimas. Seguramente que son. Me pupu pao yo Ari bebé esa. Bueno, te voy a leer rápidamente lo que dice la gente del chat y vos vas respondiendo acorde a la situación. ¿Te parece bien? Quiero leer pelotudeces. Están pidiendo, la gente dice si puede venir a compartir contigo el asadito. ¿Le invitas, Pio, Silvina? No. Que si quiere venir, que pueden traer. ¿Por qué estás pinchando la carne? Que estoy pinchando porque quiero dar la vuelta, viejo. No, pero ¿para qué ¡Epa! vas a dar la vuelta ya? Hace poco tiempo que pasó. Mira. Que no veo nada, ya está, ya. ¿Cómo pio? Se está quemando todo, dicen acá, ¿eh? Ahí está. Bueno, realmente ya no me ilusiono más con este asado. Ahí está, mira. Siento como que me está decepcionando un poco, Silvina, ¿eh? ¿Por qué, pio? No sé, parece que no tenés tanta habilidad con la carne. Así me dijo. Bueno, ¿algo más que tengo que preguntar a Silvina? No, De nada momento más, no. Capé. Anda a sostener tu programa ya ahora y déjame tranquilo a hacer el asado. Dale, Silvina, muchísimas gracias. Dale, dale. Chao, chao. ¿Por qué tranquilo? Ah, ya no quiere más hablar conmigo, perfecto. No, pero está bien. La gente igual le tira mucha buena onda a Silvina, ¿eh? Sí. Me gusta esta versión femenina de Sábados, dice Me acá. gusta, carajo. Silvina va a tener problemas en el aeropuerto si lleva ese equipaje, dicen acá, Sí. perdón, leí mal. Me están corrigiendo y me dicen que con la sangre del cerdo lo que se hace es la morcilla. Ah, pero a full están escribiendo qué pasa. Silvina ya vino preparada para viajar. Están diciendo que soy un yo, pero no. Cuidado con el botulismo, ya ponen acá. Porque viste que el impresentable de Silvina pone al lado de la carne cualquier otra cosa. Eso puede ser algo malo. Sí. Bueno, voy a ir a revisar que esté todo bien en el asado. Voy junto a Silvina un rato. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos en breve con más Lulax Supremo. Suspiras y me das tu aliento, no te entiendo, que sediento me siento. Como la palabra se la lleva el viento, tanto W como Yandel, Nesti, Víctor, el Nazi, Marioso, nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra. Sube, sube, los líderes. ¡Ja!
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Sorry, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, ey, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, No te enamores de mí, no. Ya estamos de vuelta con más de Lulax Supremo y hoy estoy realmente muy emocionado. ¡Epa! Primeramente porque es el programa de despedida para ir al Mundial. No, ¿qué tipo se acaba para siempre Lulax Supremo? Sí, no, por favor, tenemos que volver. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Exijo ya de antemano respeto, porque todas las veces que yo hablé de mis amistades me tratan de loco, Sí, me tratan de que soy mentiroso, sí. y creo que está la oportunidad también de desmentir un poco eso. Hoy nos acompaña una persona muy especial para mí, una persona con la que todavía nunca hablé, pero esta es la oportunidad de conocerle. Hoy está con nosotros Gerald. Hola Gerald, ¿cómo estás? Relax, ¿y vos? Bien, la verdad que estoy muy contento, Gerald, de tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. 10 veces le preguntaba lo mismo. Te pido mil disculpas, estoy muy nervioso, Sí, la verdad. Nunca sí. me pasó esto. No te preocupes. Sí, quería que sea más incómodo el momento. Te pido mil disculpas. ¿Mm? Sí. Te pediría, por favor, que te acerques un chiquitito más al micrófono. O si acercas el micrófono a vos, mejor. Quiero pedir, por favor, que sean ubicados. Que tengan el censo ubicado en el chat porque son unos enfermos que de repente escriben cualquier cosa. ¿Cómo estás, Gerald? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Otra vez. Gerald, una pregunta. ¿Vos estás viviendo ahora mismo en Paraguay? No, ahora no.
¿Dónde estás De viviendo? ¿Nos puedes contar, por vacaciones. favor? Sí. Estoy viviendo por Inglaterra. ¿Mm? Estamos por ¡Epa! ahí, sí. Mi querida Inglaterra, qué gusto. Sí, sí. Qué gusto. Ah, ¿no da gusto en Inglaterra? Y hace mucho frío. Si sos en invierno, sí. Vos sabés que yo soy muy friolento, pero realmente te pregunto nada más, porque en un futuro este programa va a volverse internacional y vamos a hacer algunas temporadas por otros países. Dale, cuando quieras te espero. ¿Qué vos crees? ¿Qué es lo que más extrañas de Paraguay? Y la comida, 100%. ¿Crees Y- que no es lo mismo? No, para nada. Es muy diferente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo por eso no me voy tanto por allá, en serio. Te juro, una de las cosas que más me gusta a mí es la comida acá y extrañaría mucho, yo creo. Pero igual, irme por una temporada para que la gente conozca también un poco de lo que es nuestra querida Inglaterra, ¿verdad? Tenés que irte cuando ya es primavera, verano más o menos. Si no te querés morir de frío, porque hace mucho frío. En serio, hace mucho Sí. frío. Y eso que, mira, yo tengo una campera nomás, así que creo que no me va a ir tan bien por allá. O tengo que pasar primero por el shopping. Sí. Gerald, sos artista. Sí, soy artista. ¿Qué por ejemplo haces? ¿Qué te gusta hacer? Yo soy profe de danza. Profe de danza clásica, paraguaya, española, acro, tela, de todo un poco. ¿Vos crees que saber bailar es importante en el hombre, por ejemplo? Pues yo vino una vez un muchacho a enseñarme a bailar hip hop, pasé vergüenza. Mi papá me escribió, me dijo que no estaba orgulloso de lo que vio y que me iba a enseñar a bailar. ¿Vos crees que eso es importante de Y repente? suma puntos, la verdad que suma puntos. Suma muchos puntos. Y ¿qué? Pero si sos gracioso, Eso baila también, fácil, sí. eso también es ¡Epa! punto positivo. Entonces, Sí. me faltaría aprender un poco a bailar. Sí. Sí. ¿Qué? Nunca te vi bailando. ¿Eh? No, por suerte. No. Vos decís. No. Sí, dale. Voy a bailar brevemente y quiero que me puntúes, por favor. Bueno, dale, Adelante. dale, Ya, dale, dale. te pido mil disculpas, ya pido disculpas a la gente que va a ver esto mientras que está desayunando. Vamos. Ah, sí, sí, Dale, zapa. Sí, sí, ese es un bailecito que inventamos acá para festejar los cumpleaños. sí. No, el cumpleaños de nadie, ¿verdad? No, es tu no, 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 cumpleaños. Ah, ok. Pero se acerca mi cumple Sí. por si en algún momento me querés traer algún regalo. Es el 12 de enero, Ah, pero se acerca ah, todo ¿sos ya. Capricornio? Sí. Yo también. ¿Qué día naciste? ¿Qué día? Sí. Sábado. Y no, pero no, yo te digo tipo qué fecha. Ah, ¿qué fecha? Ok, Yo hice ok. mal la pregunta, Ok, yo estoy ok. equivocado, yo te pido Sí, mil disculpas. sí. No, el 10 de enero. Yo soy del 12. Sí, por eso. Vamos a leer brevemente el horóscopo de Capricornio. Sí, porque ahora ya me siento un poco más tranquilo. Sí. Recién tenía mucho miedo. Adelante, por favor. Capricornio. Acá es, mira, tipo... Arriba de donde dice, lamento mucho que la edad nos separe. Acá dice... ¿Querés leer vos o querés que lea yo? No, lees vos. Ok, perfecto. Es momento de ir despacio. ¡Epa! De trabajar a un paso menos acelerado. ¿Estás trabajando a un paso muy acelerado? A veces puede ser. Yo sí. Y yo soy Capricornio. Capaz que es para mí este, ¿eh? Pensando y planeando proyectos para que logres realizar por fin tus metas. Concéntrate en tus prioridades y saldrás triunfante en Sí. todo. O sea que me acaba de tranquilizar mucho lo que acabo de leer. No sé vos cómo te sentís. También un poco, porque yo creo que Capricornio es muy acelerado. Como que quiere tener todas las cosas en orden y si no tiene demasiado le molesta eso. Vos sabés que eso es cierto. Viste que yo dentro de poco voy a irme de viaje por primera vez. Ajá. Entonces siempre pienso que me va a faltar algo. Sí, 100%. ¿Vos sos así también? Sí, o ya tenés que tener todo, al menos en tu mente, planeado lo que vas a llevar. Yo tengo todo anotado ya. Bueno, tanto así no creo que... Yo no sé. Vos no sos tan así. No, tanto así no. Pero yo pues tengo miedo de qué va a pasar de mí. ¿Por qué? Yo soy ¿Dónde muy- te vas? Y me voy a ir al mundial. Ah. Sí. ¿Vos te vas también? Mira un poco. Y, No, vamos a encontrar. pero mi miedo es que por primera vez voy a viajar, ¿entendés? Sí. Entonces, tipo, todo ese tema del avión, de que no se pierda tu maleta, de tener todo. Vos seguramente ya estarás acostumbrada. Sí, pero
La primera vez también tuve miedo, encima viajé sola la primera vez. Y las turbulencias. Pero yo creo que No va a no pasar te va a nada. pasar, no te va a pasar nada. No, acá la gente está mandando muchos mensajes. Y grabé mamá y dicen, desde que hice mi baile me va a hacer una falta de respeto. Me sí. están tratando de gordo, ¿eh? Así no. Así no conmigo, por No, favor. no. Gerald, Así defendeme, no. Gerald, por favor. Hatan Baite, Puaj, pone alguien. Colorito le dio arca, no sé qué está pasando. No puntuaste, ya. Crear un poco más de flow. Un poco más de flow. Un poco más de flow. Puedes Dejé en probar casa otra mi vez si flow. querés. Sí. Note. Estado civil de la invitada, dicen, estoy desubicado. Pedí respeto en este programa y no me están haciendo caso. La gente quiere saber tu estado civil. No sé si quieres responder. Sí, en pareja. Está en pareja. Era un poco- ¡Epa! Ah, claro. Ella está en pareja con un amigo de la infancia. Lo que pasa que seguramente que vos no sabes, pero sí, yo le conozco a tu novia. Ajá. Es mi amigo de la infancia. ¿No te contó alguna historia, alguna anécdota de infancia? No. O sea, no. 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 No, yo, inolvidables anécdotas cuando nos juntábamos a jugar allá en Misiones, en serio. Me estoy aguantando para no llorar. Le mando un saludito muy especial a Diego, que seguramente que no está viendo. Sí, lo estaba viendo. Ya se despertó y temprano madrugó. ¿En serio? ¡Epa! Para ver el programa. Sí. O sea que la gente me trata de loco. ¿Por qué? Una vez mostré que me mandó una camiseta y la gente decía que era una réplica tailandesa y que yo inventé nomás todo. Ah, Pero no, es cierto, en serio No, me no. mandó. Vos sos testigo de eso, sí, yo soy testigo. pero si no sabes, podés decir no sé, No, yo haciéndome quedar peor. sí. No, yo sí, soy testigo. Soy testigo. Pero hoy te traje un regalo también. ¿En serio? ¡Epa! Ya que se acerca tu cumpleaños. Fuerte el aplauso, por favor. La mejor invitada de este programa desde el día 1, nadie nunca me trajo un regalo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo así? No sé si mi productora le dice que odio los regalos, pero no me trae. No, yo creo que tenés que decir que es tu cumpleaños siempre. ¿Verdad? Capaz Bueno, que sí. igual una vez me regalaron algo, Ajá. pero después me retaron en mi casa. ¿Por qué? Me preguntaban de quién es esta tanga. Pero, vos sabés que yo me asusté también porque dije, yo no sabía, me regalaron así, y más vasitos. Pero dije yo, pido disculpas, mamá, no me eché de tu casa, no sabía. Pero si me van a traer ese tipo de regalo, mejor que no me traigan más. Bueno, y vos me avisás cuando querés que te dé. Bueno, ¿puede pasar por favor el regalo adelante? Ah, tiene con ella. Sí, acá. Mira un poco. ¡Epa! Yo en serio no puedo creer. Esto te dio mi productora porque el último programa, ¿qué pasa? No sé yo. Es que esa... No, ya casi dije lo que es. Ok. Espero mucho para venir. Ok. Pero, bueno, voy a abrir nomás ya rápidamente Sí, es de para alguien ver qué especial. es. Tu amigo No, te ¿cómo me vas a manda. decir eso de desubicada? Bueno, adelante, por favor. No creo que sea un anatómico. Para toda la gente, No llores. tenemos... No llores, dice. No, lo que pasa es que me recuerdo mucho realmente de las épocas que jugábamos juntos en Misiones y me emociona realmente. Vamos a ver qué tenemos debajo de esta tapa. Adelante, por favor. ¡Fuerte el aplauso! Voy a buscarle un lugar en este set a mi camiseta. Así, vamos a ver. Para que no digan que es réplica. Sí, me trajo ella directamente. La camiseta de mi amigo personal. Voy a Sí. mostrarles el número para que todos vean. Ahí está. Fuerte el aplauso, por favor. Ahora me preocupa ya qué van a decir ahora Sí. en mi contra, mis detractores. Pero, viste que la gente nunca me cree nada de lo que yo digo. Igual es mi culpa también un poco. ¿Por qué? Pues ¿Sos yo re- mentiroso? No. No, yo creo que porque sos mentiroso. sí. Pero la gente mentirosa no se le cree. Yo al menos. Pero, Gerald, vos estás desmintiéndole ahora mismo a la gente que me trataba de mentiroso. Te me estás dando la razón. No podés venir y decirme también mentiroso. No, yo no te digo mentiroso, pero yo te pregunto por qué la gente te dice mentiroso. No, ¿Qué hiciste para tener esa fama? no. Pasa que yo soy muy sincero y la gente de repente piensa que yo estoy mintiendo o que soy un falso también. Bueno, Sí. eso puede ser, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Eso es lo que pasa. Puede ser, sí.
Bueno, actualmente, ¿qué estás haciendo, Gerald? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Sí, estoy estudiando y estoy trabajando. Estudio Ciencias de la Comunicación. ¡Ah, colega! Sí. O sea, que la gente se enoja cuando yo digo eso, pero igual no me digo para joder. Sí, y estoy trabajando también con redes y todo eso, sí. Mira, un poco, cada vez más colega. ¿Cuál vos decís que es tu sueño laboral? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Te gustaría trabajar en un lugar o trabajar en varios? No, en varios. Soy embajadora de algo. Ah, sí, Es que luego. ahora mismo no puedo tener algo fijo porque estoy de aquí para allá. O sea, no dependo 100% de mí. ¿Entendés? Entonces como que es difícil tener algo fijo. Entonces estudias de manera online. Sí, de manera online. ¿Y no estudias inglés? Sí, también. Vos sabés que esa es una de mis mayores preocupaciones. ¿Vos no estudias? ¿Y cómo te vas a ir? No, yo me voy en avión, ahí no me, calculo que no me van a preguntar nada. Pero tengo que aprender. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Learn. No, ser un chiqui de inglés. Ah, Pero vos me enseñarías, tipo, algo de inglés. ok. Sí, ¿qué querés saber? Así, basiquito nomás. ¿Qué querés saber? Porque no queremos tampoco que la gente pille. Viste que mi personaje, como dicen los jóvenes, es que yo aún no sé inglés. Medio tonto. Y tipo, voy a hablar todo mal, guau, a propósito. Y después me van a decir en las redes. A cualquier baula que nomás ya le llevan. Ah, Pero todo esto está estudiado. Igual le quitamos la magia ya a la gente. Como por ejemplo, Gerald, yo puedo pedir un café. Can I have a coffee? Sí, eso voy a decir, sí. Sí, sí, Can sí. I have Yes. a coffee? A coffee. Y le puedo meter un please. Sí, en Porque si no, voy muy desubicado. Sí. Porque nosotros somos muy amables. Sí. No, eso vos tenés que saber. Allá a todo le dicen thank you o le dicen excuse me o sorry. Sí. Ok, eso es tipo como pedir por favor. No, sorry es perdón. Ok. Pero no sé, acá por ejemplo la gente te choca o algo y sigue nomás su camino. Allá, sorry, se quedan todos. Ah, sí, luego. Sí, así que tenés que ser respetuoso. No, yo le choco a alguien acá y le tongueo lo ya no directo. nos vaya a hacer pasañemos. Ah, vos sí que tengo que representar bien Sí, a nuestro país. claro que sí. Sí. Sorry, le digo entonces a la gente cuando le Sorry. choco. Y para pizza es lo mismo. Sí, lo mismo. Siempre es can I have. Sí, siempre es lo mismo. Bueno, espero que no pase pelada. Como por ejemplo, pedirías un quitador. Can I have a quitado? Me gusta. Bueno, can I have a quitador? Pues si le pido hacia un amigo, me voy a mirar mal. Positivo. ¿Cómo se puede decir, me duele mucho la cabeza, me das un quitador? I hurt my head. ¿Cómo? I hurt my head. I hurt. My head. Hurt es, ¿verdad? Sí. Porque te duele. Sí. My head. Yes. Y después para pedir el quitador. Y lo mismo. Can Can I I- have a quitado? Ah, mira, yo ya me voy preparadísimo, Que se ataquen. No me van a creer que soy paraguayo por mi inglés tan nativo que voy a llevar. No, de hecho, uno de mis miedos es volver. Pero me gustaría quedarme allá. ¿Cómo vos te preparás para esto, para estos acontecimientos tan importantes del mundial, por ejemplo? Y la verdad que estoy ahora 0-3 todavía. Por ahora, Sí. Yo creo que unos 2 días antes de viajar más o menos me va a entrar. la ansiedad. Sí, la ansiedad. Lo que pasa es que seguramente acompañar todo eso va a ser complicado. Sí, yo tengo que ser psicóloga, entonces no tengo que demostrar eso, ¿entendés? Tipo, tienes que estar tranquila. Sí. Porque Fácil. esos reflejas. Sí, 100%. Sí. Dale, acá están diciendo, la gente no me cree, dicen, es una réplica. Acá un boliviano me vendió uno igual, dicen acá. Es como son la gente, ¿eh? Sí o sí es Delmer. Dejo mis últimos para el sorteo de la camiseta, dicen acá. Hay regalo para la gente de Twitch, o sea, tipo, a mí me acaban de regalar algo y ya están pidiendo ellos que yo regale. Ni en pedo. Ni en pedo. Al mejor postor, decirle. No, yo no pienso vender. El otro día igual me preguntaron y me dijeron 3 ofertas por ahí, la cuarta recién acepté. Ajá. Bueno, ¿Viste que sos Bueno, mentiroso? pero es por un bien, ¿entendés? No sé, me voy a comprar un auto. Sí, una última consultita. Sí. Fuera de lo futbolístico, ¿cómo es Diego así en lo personal? Diego. Porque yo siento que nosotros somos muy parecidos, como que somos tímidos. ¿Vos sos tímido? Sí, yo se prende la cámara, no me hablo, después. Sí. Ah, ok. Puede ser. Diego es como un nene grande.
como un nene Sí, grande. él es un nene grande. Y yo vi que mi amigo personal Chris Pérez le hizo una entrevista allá en Inglaterra y vi que estaba cocinando. Él cocina. Sí, cocina. Ah, vos sabes que muchísimos me preguntaron, decime Gerald que vos eras la que cocinabas y que Diego para la cámara nomás. No, él cocina muy bien. ¿En serio? ¡Epa! Cocina muy bien. Mira un poco. Aprendí a cocinar desde chico. Sí, desde chico nosotros cocinábamos siempre. Allá en Misiones era una cosa... Siempre le dejábamos a él nomás cocinar porque él es demasiado bien cocinado. Sí, sí. Tenés razón. Cocina muy rico. Nada, le mandamos un beso, le mandamos un abrazo a Diego. Y te agradecemos, Gerald, por acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Seguramente que cuando estemos por allá también te vamos a llamar de invitada. Dale, cuando quieras. Gracias a vos y a la producción por invitarme. ¿Algo que tengas para decir a la gente? Nada, que hoy juega Paraguay, así que todos alentando. Hoy nos vamos a la cancha. Hoy yo me voy a la cancha también. Así que nada, nos vemos. Espero que nos encontremos allá. Salúdenme, que díganme aguante el LULAC Supremo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gerald. Y muchísimas gracias por el regalo que no voy a vender. Le agradecerle a Diego también que está mirando. Muchas gracias, Diego. Sí. Seguramente de pronto nos vamos a encontrar por ahí como lo hacíamos antes allá en nuestra querida Misiones. Sí. Fuerte el aplauso para Gerald, por favor. Bueno, hace 16 años Paraguay jugaba su último mundial y nosotros pusimos a reposar un ron que llevaba la misma ilusión. Un largo allejamiento en roble francés y un último año en barricas de coñac. Le dieron carácter y elegancia. Hoy lo compartimos con vos. Fortín Selección 2026, una edición limitada de 2026 botellas numeradas para celebrar juntos que la dulce espera llegó a su fin. Y hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fechas con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nicey, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nicey y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Sí, obviamente que ya guardé unas cuantas cajas de Prime en mi mochila porque cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Sí. Lo cuidamos. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello Puchupé Quitadol. Ser adulto es llegar, resolver, seguir y aburrirse en el medio esperando que pase el día. ¿Hace cuándo no te tomas una mini pausa divertida sin mirar la hora? Es hora de ganar al modo adulto con Club Comodín, tu nueva plataforma online de diversión desde el celu para jugar un ratito y de paso sumar chances de ganar premios espectaculares. Regístrate ya en www.clubcomodin.com.py y empezá a jugar. Club Comodín, plataforma paraguaya de diversión. Vamos a un breve corte y en breve volvemos con más. Así mismo, más LULAC Supremo. Sí. Donde se escribe la historia, Baby Rasta y Gringo, Kendo Capone, Ñengo Flow, Farruko, Kaisa, Arcángel, de la Yeezy. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Par de blones clipicillos. Ya estamos en la disco.
soy yo, el dueño del party, papi alta, Mr. Cachancari, siempre activo, no me gusta la pali, con un flow más puro que el perico de Cali, ya no me cambia un sello más en el pasaporte, cantarle hace el dinero pa' mí es un deporte, sin corte, le damos duro al que se ponga torpe, fuletazo, patra, martillazo y golpe, y estamos duros, no jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos, muy fuerte socio, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Pekín, que estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando, tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando. Hay luna llena y salimos a cazar, aún activo el sensual, llenas que vamos todos pa' allá, entra por como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Rápido las gatas vienen y se pegan, no se sabe quiénes son. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uber le vio en vicio. Aquel que estamos en la disco. La botella como bien arisco. Y aquí mucha falta, mucho chiste. No sé cómo más no salga aviso. Viviendo 4 pesos para romper la discoteca. No busco una lobita con el cuerpo de Aleti. Como bailas tú, haces que me calienta. Bla 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 bla. Ya. Diablo que zafaera. Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga romper la carretera. Ay, muévelo, 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 muévelo que zafaera. Y hablando del mundial, porque sí, ya estamos agendando fecha con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nisei, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Sí. Vino redilla, puesta con una semilla. Hablando de amigos, ¡Epa! hoy está una persona muy especial para mí, diría yo que es mi padrino, mi mentor, mi ángel, mi baby. No voy a decir que es mi persona favorita porque va a quedar muy chupamedias. Positivo. No. Positivo. Hoy está con nosotros. Quiero que le reciban con un fuerte abucheo. ¿Está con nosotros? No, es Pablo Lee, chicos, basta. Puede ser. Fuerte el aplauso para Ale Rojas. No, ¿por qué no? ¿Por qué no le faltaste el respeto a Gerald? Yo nunca le falté el Siempre te hace el ganchero, bobo. Bienvenido. No le leíste a la gente del chat. Bienvenido al mejor amigo, hermano, bro, cuñado, hijastro. Ale Rojas. ¿Por qué me vinculan ya con tu mamá? Vos sabés que, boludo, no sé cómo lograste que Domingo se vista de mujer y que haga asado. O sea, dos cosas que no, lo de hacer asado lo que es gente. Para él. No, pero tiene buena pinta, está tomando buena pinta. ¿Y el asado? También. No, me parece una falta de respeto que venga a mi programa a decir que yo le falto respeto a los demás. Una consulta, ¿viste que subieron el video con Horacio? ¿Qué te parece? ¿Salimos bien de esa? Sí, obvio. Sí, es nuestro jefe, ¿verdad? Claro. O sea, y No, que le de hecho abrazamos que- y que hicimos el uno, eso es todo parte del show. No, Sí. no salí en el Que video. está de rojo hoy es show nomás. Todo eso. Que está todo de rojo es show nomás. Sí, es que no salí en el video lo que me iba a molestar. Porque te iban a... Claro, pero quedé en el video. Fuerte y bro. Me hubiera gustado que se deje la parte que le hice reír. Porque ay, qué casilla hay ese. Dijo, yo me acuerdo que dijo, Sí. suban el sueldo, Sí. dijo. Así No digo. sé, pegar una cosa por Sí, acá. sí. ¿Y cómo te sentís? O sea, vas a viajar al mundial, vos te das cuenta en los comentarios, no en Instagram, No, en Facebook. yo estando en la ciudad de Asunción ya recibí una foto. Manden buenos periodistas al mundial. Los periodistas. Ah, ya. Sí, y mi foto, la foto de Toto González y Lomo. Bueno, pero hay que explicarle a la gente, ¿verdad? Que siempre se fue gente sin nada que ver con el fútbol. Sí. Sí. O sea, Bueno, yo igual todo que ver con el fútbol, ¿eh? con todo respeto, Pito Willy no es periodista deportivo, pero va a cubrir los datos de color. Me gustaría que busques otro ejemplo, por favor. Porque nosotros buscamos tipo César Trinidad, por ejemplo. César Trinidad.
Me gustaría otro nombre, por favor. Y no me acuerdo quién más. Porque creo que Telefuturo fue el último que envió gente. Llegan muchos mensajes. Vamos a vernos nosotros que hinchar la bola también, gente. Por favor. Vos sabés que yo no me la estoy creyendo hasta que estemos ahí. Porque la vida es capaz de, ¿sabes qué? Hacerte saborear que vas a Sí, estar. sí, sí. Y después te dice, amigo, por favor. No, yo no canto victoria, ¿eh? Claro, hasta que no estemos ahí y volvamos. Eso que vos decís es por la experiencia que tuviste en Falklands. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, y no me dejaron entrar y ya estaba en el aeropuerto. ¿Por qué no te dejaron entrar? No Me tenías... pidieron visa cuando eso. Ah, mira, Pero yo no sabía que se tenía que ir con visa si no gestionaba. claro, que es algo que ya hicimos. Sí, acá ya tenemos todo ya. Sí. All right. Alright. Sí. Pero ¿qué tal te fue en eso? Bien, ¿Seguro? segurísimo. ¿Te querés ir o al final medio arrugas? No, yo Vas a ir, no te vas a ir. todo el tiempo... ¿Podemos tomar ya este Fortín? Obvio. Todo el tiempo, te iba a preparar. Todo el tiempo yo estaba pensando en que me quería ir. Pero ahora que está llegando todo y ya siento la presión, dirá, chores, ahora me duele todo mi ¿Qué es lo que panza. más te preocupa? Y hacer alguna macanada. Pero ese es mi trabajo realmente. Sí. Hacer una macanada. Y sí, pero vas a estar muy en el ojo de... Muchos ojos nos van a estar mirando. Y sí, ¡Epa! porque la gente va a estar pendiente que vos te equivoques o hagas algo que no tenés que hacer para trozarte. Claro, pero Sí. si ya sin equivocarte lo te trozan igual. Sí. ¿Cuál preferí, Ale? Atendé que bien lo que te voy a decir. ¿Preferí el que es color azul o el que es color rojo? Este no es tipo la Matrix. El azul que hace y el rojo que hace. Los dos te... No, no. El azul te lleva a la final del mundial Epa, con Paraguay. ok. Pero el rojo te lleva a la final y Con- te hace ganar la Copa Libertadores. de Con tu club. Cerro Porteño en mi caso. Pero, Ale, vos en lo personal, ¿cuál preferís? ¿El rojo o el azul? A mí me gusta más el rojo. Fuerte el aplauso para Ale Roja, por favor. Como lo indica tu apellido. Claro, y porque soy colorado también. El rojo es frutos rojos. Sí. Como lo indica su nombre, en el color también. ¿Con qué mezclas ese? ¿O tomas puro y té? Yo, es que nos hace falta mezclar porque es tan rico Ah. que podemos tomar puro. Pero enseguida nos van a traer, justamente, vos estás adelantando un poco la entrevista. Ah, perdón. Sí. Quería saber nomás si es que no le puedes dar algunos tips. ¿Podemos hablar con Silvina de vuelta? Vamos a hablar con Silvina. Silvina es quien vos decís que es domingo, pero yo no sé a qué te referís. Mira acá. Pero tiene la pierna depilada y los brazos peludísimos. Sí, es como una especie de al revés. Sí, al revés está, pero ahí está, mira. Silvina está ahí. Quiero que le tires, por favor, algunos tips de Le- parrilla. O sea, lo que me gustaría que le digas es qué no hacer. Porque anteriormente vimos en una historia de Instagram que prendiste fuego y carbonizaste una carne. No, pero tiene su contexto eso. ¿Sabe qué le parece a Don Ramón cuando hizo de... Pandolfo. Sí. No, esa vez yo usé una parrilla que es de Dani Pereira, le mando un saludo, que no se puede manejar, es muy chico. No es tan regulable. No es tan regulable y yo puse un corte de matambrito de cerdo y eso tiene mucha grasa. Y no tiene pues una, ¿cómo te voy a decir? Eso no tiene una caída y no tiene una bandeja donde caiga la grasa, sino que cae directo en las brasas. Eso prende, aviva la llama. Claro, y eso es lo que pasó. Me descuidé un ratito y se prendió. Pero eso fue el matambre. Acá estamos en la espera el otro corte de salió la bien. primera macanada de Lulax en Estados Unidos. No, mira cómo está esperando. ¿Por qué? No, ¿Qué se- no les escucho acá, muchachos, así que Qué no suerte. puedo responderles. Nunca estuve tan agradecido de que exista una mesa. Mira cómo le está Sí. tapando la parte crucial, el equipaje, como le Vos dicen. sabés que está un poquito excedido de peso ya. No le queda más tan sexy su vestido. Sí, la verdad que yo empezaría a cambiar de outfit. Bueno, espera, entonces no nos escucha Domingo Ayala, pero podemos meterle algún tip. ¿Qué tips vos darías para hacer un buen asado, por ejemplo? Ahora les escucho. Ahí está. Lo primero es que no me gusta que está reventado su chorizo. Ah, ya empezamos con la crítica destructiva. Sí, porque... El chorizo reventado no se ve por la No, mesa. no, está reventado, Ale. Esa es la ropa nomás. No, yo digo por el chorizo que está en la mesa. Por el embutido. Claro, estaban muy fuego fuerte, no le prestó atención a su chori y se rompió. Eso no... El chorizo un ratito no me voy a pillar cuando está. Hay Eso que ya darle- está... mira cómo está. Impresentable, todo hinchado. Nos pasa entonces a la siguiente Y el siguiente chorizo fase. también horrible. Ah, bueno. Ah, si vamos a jugar a los hinchados como impresentables.
Ah, ¿A así quién luego. le vas a tirotear? No estoy diciendo nomás. No, y decina si tenés huevo. Y tengo, por eso no es lo que estoy diciendo. Vos Pero, te ¿sabes qué? estás- ¿Sabes lo que me molesta? Te estás auto boicoteando. Ahora te voy a defender, Domingo. Silvina. Silvia. Silvita. Silvina. 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 Te quiso sabotear el productor. ¿Por qué, vio? Y ¿Por porque qué decís? puso la carne en el congelador. Me quiso, no, me saboteó El luego. director en este caso. Por eso, Niño molente, estamos, uy, nave. por eso estamos pasando media hora más el programa para que esté el asado. Ah, por eso. ¿Entendés? No tiene igual Sí. pinta que va a estar de media hora, ¿eh? Pero yo lo único que le recomiendo a la gente que no sabe hacer asado que haga. Es la única forma De de aprender. aprender. Lo vacío, o sea, el vacío no lo cortes más fácil para aprender a hacer asado. Igual y no es tan difícil No, también. y por o sea, eso- una, 2 veces lo que se va a quemar de hoy y después ya va a pillar ya. Uno no tiene miedo de hacer, pero los primeros salen así medio mal cocidos, por dentro no están bien, pero después ya va aprendiendo ya. No pasa nada. Una pregunta, Domingo. ¿Tu carne ya se puede dar la vuelta o sigue siendo un bloque de hielo? Voy a dar la vuelta acá para que vean. Dale, a ver. Adelante con la vuelta, por favor. Perfecto. Mira cómo está dando la vuelta. Está demasiado bien, Capé. Mira. Parece que le dejaste en el sol durante 6 días, ¿eh? ¡Epa! Tiene pinta ese, ¿eh? Me gusta. Increíble. Y ahora mostrar el asado, ya mostraste el carbón. Increíble, O sea, Leandro, lo viste bueno cómo que está la negro y carne, está tiene- congelado. Ya sabes ya cómo va a estar esa carne. Sí, Sí. hoy le voy a meter chorizo, nomás me prohibió mi nutricionista carne. Bueno, no. Bueno, te dejamos un rato, Silvina, porque le quiero preguntar una cosita a Ale y en breve ya nos vamos a picar. Dale, Capé, está ya. Dale, listo. Vos sabés que tocaste un tema muy importante, que es el siguiente. Legalmente voy a leer el chat nomás, porque me olvidé lo que iba a decir. Ah, bueno. Burro, ¿cómo te vas a ir sin visa? No, es Mercosur, dicen ahí. No, ya sé, pero mira, eso que me dijo burro, lo que pasa es que yo no me fui porque yo me autogestioné. A mí me invitó la embajada británica y la embajada no me dijo, hace este... Claro, este O sea, trámite. fue la primera vez que pasó y me pidieron disculpas y por eso después me volvieron a invitar porque fue una falta de comunicación entre ellos. Con la pinta de mexicano después de cruzar el río caminando luego, Lula difícil va a ser migraciones, dicen. Sí. Por fin se alargó el programa, no te preocupes, Ale le voy a cuidar bien a Ane Camacho Soy. Está cansado ya de eso, pero siento que lo peor que puedes No, decir es es decir que- que estás cansado de eso. No, porque ella es lo más predecible. Y puedo decir que la gente no innova en su ser pesado. No, y es lo más fácil. Y está Es el chiste más referencial que puedes hacer, que todos van a entender. habiendo tantas cosas que criticarte. Gracias. No, pero digo nomás así como vos también por lo general me solés criticar. ¿Yo? Sí. O sea, me traes tu programa para frontearme. Yo no voy a permitir. No, yo te pregunto en tu cara, no soy como esos conductores que mientras que vos estás en la popo y eso hablan de vos. ¿Quién hizo eso? No sé. Pero me llegó un mensaje de que ya estás medio harto, guau, de mi personaje según vos. Sí, pero me gustó porque le trajiste a la señorita Gerald y le respetaste. Sí. Y te costó remar, ¿eh? Y ojo con eso. Yo soy... ¿Cuándo el día de tu cumpleaños le dijiste? ¿Qué día de tu cumpleaños le dijiste? Sí, Y ella Pero te ¿por qué respondió bien. porque me había dicho que era capricorniana, Ah. al igual que yo. Ah. Capaz que llegaste muy tarde nomás. a No, la yo entrevista. estaba viendo, yo estaba abajo con Silvina, Silvina. nunca. Sí. Nunca. Entonces van a viajar y no van a votar por Camilo, preguntan acá. No, ya dejamos nuestra cédula para eso. Pasaporte lo necesitamos. Está flaco Okuaru, dicen acá. Oura es el Chapori, dicen. Porque tiraste unos tips. Porque El lo que no... Chapori, qué viejazo. Ese ya es una referencia para los 25 para arriba. Sí, maestro. ¿Eh? Así decía. Sí, maestro. Ajá. Tenía una buena ópera. Ajá. Acá la gente pregunta qué opinas de mi progreso en la vida. Súper bien. Contento. Pero, viste, ese como tu socio que empieza a trabajar recién. Todo el tiempo él trabaja, vos. Eso es lo que me da medio por la bola. Tipo, Como botar- si fuera que los otros están al pedo. Estamos así comiendo asado a las 8 de la noche. No, ya me tengo que ir, ya voy yo, tengo que dormir. Ya que mañana temprano trabajo. Así está todo el tiempo. Y no se va hasta decirle a todos y que se enteren todos que él ya se tiene que ir porque tiene que trabajar. Pero se entiende, ¿o? Es un horario difícil hasta que te acostumbras. Y porque vos llegaste acá y empezaste a bostezar.
Obvio. No, porque está cansado. Por el solamente. programa. No por el sueño. ¿Qué tal están con los Cayetanos? Bien. Cuesta ese horario, ¿eh? Difíciles. Tirascore, Es verdad. Y después la gente anda criticando ahí por los horarios. No, pero por una cuestión que no puedo dormir enseguida, ¿entendés? Te quedas así. Yo me quedé acá hasta la 1 de la mañana con Aquino tomando. Estábamos tomando por team. Ah, ¡Epa! claro. Hablando de eso, te voy a preparar ya con el rojo que me No pediste. alcanza, ahí está. El de frutos rojos, sí. Muy bien. No voy a tirar mucho. Obvio. Tengo acá conmigo mi Ron Fortín Frutos del Bosque. Lindo está esa. ¿Puede decir la gente del chat con qué mezcla? Porque cada uno tiene su favorito a la Sí. hora de mezclar. Nosotros acá con un jugo natural de naranja vamos a mezclar. Te voy a mostrar cómo Gasificado. cómo yo suelo hacer. No, pero él me pidió con el rojo, Ari, así que no te metas. Y esta vamos a ponerla así. ¿O Sí, no? obvio. Vos preparame a mí, yo te preparo a vos. ¿Te parece bien? Dale, me gusta. Oepa. Me gusta. Efectiva. ¿Qué tanto querés? Me gusta bien fuerte. Sí, señor. ¡Epa! Mira, ahí yo le pongo el mío. Rojito, ¿vos querés mucho o poco? Poquitito nomás. Poquitito nomás, perfecto. Tiene un tono medio más opaco. Me gusta, parece un jugo de otra fruta más roja. Como los frutos rojos. Mira este colorcito. El tuyo me gusta. ¡Epa! Este no hay que mezclar con los mensajes del ex, dicen. Ah, sí, ojo mando con vos, hay gente que tiene que aprender a tener el celular lejos cuando está tomando. Eso puede ser un problema. Ahí también candidato a concejales también. que Bueno, tiene ya que está, tener ya el celular. está. Dejo en su lugar y pasame vos el tuyo y yo te paso el mío. Estoy mezclando. Ah, yo también. Voy a oler primero, perdón. Adelante. Ah, Riquísimo está, fresquito. El mío tiene una pinta. A ver. Y vamos a hacer pio chin chin. Obvio. Ale, una pregunta antes de que tomemos. ¿Cómo cree que nos vamos a llevar en el viaje? Mal. Porque nosotros convivimos 2 días en Ayolas y medio que vos ya no me aguantaba Ima. Pero yo pues soy el problema. No sos vos. Que es lo que dice una persona cuando por lo generalmente la otra persona es el problema. No, porque si la otra persona no tiene problema contigo y yo nomás tengo problema con vos, yo soy el problema, ¿entendés? Porque siempre me dicen yo soy el problema. Tipo, a mí no es la primera vez que me decís vos. Parece que estoy tocando... Una herida que vos no creaste. No, totalmente. Pero estás haciendo que se abra un poco más. Uno no se puede hacer cargo de lo que generan los demás si no está haciendo nada malo. ¿Me explico? Fuerte el aplauso para el licenciado Rojas, que vamos a hablar un poco de psicología. Bueno, chin, bro. Le salió el pelo a Iván López. Adelante. Chin. Que también... Tenemos que hacer de vuelta porque no se vio. Chin. Ahí Sí. está. Voy a Yo tomar no. el mío. Voy a decir qué tal, ¿eh? Qué rico está el mío, ¿eh? El mío está bueno, ¿eh? Sí, tiene. Me gusta. Y eso que vos sos una persona que es medio sommelier, lo porque te gusta mucho de repente probar licores. Bueno, Ale, vos puedes decir que nos vamos a aguantar allá. Sí. Ese es mi miedo. Y encima que vamos a estar más de un mes. ¿No te molestaría perder un amigo después? Imagínate allá. O vos decir que lo que pasa allá se queda allá. No, yo creo que lo digo ahora y creo que lo voy a confirmar después. Va a ser un momento de nuestras vidas que vamos a mirar hacia atrás después y vamos a darnos cuenta que fue un momento muy feliz y inigualable. Estamos hablando de que Paraguay volvió después de 16 años. Vamos a cubrir, gracias a Nation Media, que tiene los derechos que vas a poder ver por las pantallas de Versus Sport, Gen y todos También los la medios. Popu, en Guaraní. La Popu también. Para vos, que decís en la radio que mejor es escuchar que ver los partidos. A vos te digo. Sí, vas a poder ver. Y vamos a dimensionar cuando estemos ahí recién, con la gente, con la fiesta de lo que es el Mundial. O sea, yo nunca imaginé estar en un evento así tan importante. Acá dicen que este bloque es de doble cara, dicen. Ayer me subí en un chofer de plataforma. Me subí vos legal no te aguantás con ese Ale Rojas. No, lo que pasa es que se clipean los bardos sin frecuencia, pues. Y eso es lo que gusta a la Ese fue gente. el tema. Con eso se queda. Y por eso, con eso pues se queda. Bueno, esperemos que la gente ya sepa que esta es una amistad bastante sólida. Estábamos en tercera y pusiste en primera. Lo que pasa es que no quiero tampoco alargar eso porque después se clipea eso y va a quedar como que no estamos peleando. Ah, no. ¿Podemos decirnos cosas lindas? Dale. Dale, 3 cosas lindas cada uno. Tu actitud. No, pero él siempre atrasa. No, ¿qué forma de atrasar, verdad? Sí. Una vergüenza. Qué falta que le traigamos de Leo en tu programa y le preguntes cosas ubicadas. Ah, mira, está Chester también acá. También está. Es Maximiliano, nuestro nuevo camarógrafo. Ah. No le digas nada porque
no le digas nada porque los últimos 3 camarógrafos duraron 2 días acá. Este es tu segundo día. Pero consulta, Caifán entonces ya no hace más la entrevista. No. No. Porque siempre son pelirrojas las camarógrafas. Sí. ¡Epa! Lo que pasa es que él, creo que su tía es pelirroja. Ah, por ahí va. Entonces entró él. Ya. Última pregunta, Ale. Nada, tenemos que decirnos cosas lindas. Leandro, yo te admiro, Ale, porque vos sos una persona muy buena. Y me acuerdo que una vez me dijiste una frase que nunca me voy a olvidar. Lo siguiente que admiro de vos es tu manera en la que... ¿Y la frase? No, voy a decir. Que la gente se quede con la duda. Bueno. Lo segundo que admiro de vos es que sos una persona que le da oportunidades a personas que notas que tienen mucho talento, que son increíbles, que son espectaculares. Y ves en ellos la magia que ni ellos mismos pueden ver. Por aquí no digo. Y tercero... ¿Sabes qué es lo peor que estoy pensando y no sé qué 3 cosas puedo decir vos? Bueno, lo tercero que me gusta de vos es tu auto. Sí. Ahora vos, te toca. Realmente tengo que rescatar lo buena persona que sos. Porque podemos tener caracteres diferentes en algunas cosas y no podemos estar de acuerdo, pero no puedo decir que no sos una buena persona. Se nota que sos una buena persona. Me gusta tu compromiso, porque si bien estuviste de vacaciones 25 años de tu vida, hoy en día asumiste un programa que va a un horario muy difícil y tenés otros trabajos. Trabajar los sábados, trabajar los feriados. Feriados. Y en serio, admiro eso de vos. Porque te pusiste las pilas y pensé que me ibas a flojear. Pensé que ibas a decir tipo, esto no es para mí. Pero supiste de lo que sos capaz. ¿Entendés? Cuando aquel abrazo que te di ahí una vez y te dije tipo que votes por Camilo. Sí. De acuerdo. Y tercero, es lo que estoy pensando que Y puede ese ser. puede ser pistolero. Sí. Como decíamos en el colegio. ¿Cómo es pistolero? Y tercero, pistolero. Bueno, tercero, pistolero. Ahí está. No, yo me emociono siempre. Para que no sea tan... Sí, muy. Muy raro ya todo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por venir al Lugar Supremo. Vine por el asado. No, vamos a dar eso. Pero... No, comes asado. No, agradecerte nomás por acompañarnos el día de hoy. La gente acá te está mandando su mensaje, te dicen lo que siempre te dicen, que te admiran. Ojalá les venga varón, dicen acá. Ojalá les venga varón. Están diciendo que estás embarazado o algo así. Tu actitud, y siempre le cañea que es Argel. Dicen acá. Actitud no es lo mismo que ser Argel o no. Por favor. Tu Capé cuando ya está en Caure, dice. Sí. Bésense, pues, bueno. Capé, te deseo un buen viaje. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Van a estar nuestras familias a despedirnos al ¡Epa! aeropuerto. Qué loco eso, ¿verdad? Eso es muy gente pobre. ¿Verdad que sí? Porque, tipo, la gente con plata pues está acostumbrada a viajar. Claro, se van nomás ya. Y los paraguayos sí se van en cualquier lado y ahí le despiden. Cosa que yo estoy, Tipo, yo andate. estoy pensativo porque en mi familia, gente de mi casa, lo somos como 14 personas. Yo creo que no me van a dejar subir al avión de tanta gente que yo voy a llevar ahí. Pero está bien, tienen que estar, bro. Pero- y tienen que sacarte una foto y... Porque Lo que no pasa es sabes, que puede ser la última vez de una tía. Me asusté demasiado grande, boludo. Y de vos también, no, No, sabemos. de mí no. No sabemos. Bueno, fuerte el aplauso, por favor, para Ale Rojas. Mi padrino. Hoy vine de blanco. Dije nomás, no sea así. Pues. Metí nomás. Bueno, muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, TikTok, Badu. Bueno, gracias por vernos, gente. Este es el último programa en Paraguay. Ahora arrancamos una nueva expedición. Vamos a explorar lugares nuevos. Y me voy con un miedo, pero... Me emocioné ya. Sé bien que detrás del miedo siempre están las cosas buenas, así que es una muy buena oportunidad para crecer. Agradecer a todos los que hicieron posible esto, a mi producción. Y nada, les mando un beso. Muchas gracias por vernos. Será hasta cuando avisemos que vamos a volver a aprender.